Buenos días para todos, hoy les venimos a presentar una crónica, pero no cualquiera. Hoy les venimos a hablar del uniforme. ¿Será que es un instrumento pedagógico o un elemento de opresión? Hoy veremos las reglas impuestas y la libre expresión en el ambiente de la institución educativa Cerca de Piedra. Nuestro equipo conformado por María José Mondragón, Carol Linares, Johan Buitrago. Esperamos que disfruten esta crónica y empezamos. Buenos días, señor rector. ¿Será que su merced nos puede contar un poco sobre su vida personal cuando era estudiante y qué lo llevó a ser docente? Mi vida personal. Pues bueno, yo de niño fui un niño muy feliz, de verdad. Vivía en el campo, en los pueblos. Pues en esa época jugábamos con canicas, con trompos, con yoyos, con carritos de madera, ¿cierto? Revolcándonos en la arena, yendo a nadar al río que lo teníamos cerquita. Y eran unas actividades bonitas porque uno ocupaba el tiempo en eso. Y pues ahí es donde uno desarrolla su actividad física, el amor por la naturaleza, por los animales, porque pues nos gustaba cuidarlos mucho en el entorno donde vivíamos. También tuvimos una época mala porque fuimos desplazados por la violencia y llegamos a Bogotá sin prácticamente nada después de tenerlo todo. Allá inclusive cuando iba a entrar a lo que llaman acá el octavo grado, los colegios no me recibieron porque precisamente éramos desplazados y me tocó estudiar a mí en la nocturna. Siendo un niño, estudiar en la nocturna en el distrital Garcés Navas, ¿sí? Bueno, luego nos devolvimos a Popayán, allá ya fue diferente, pudimos culminar nuestros estudios de bachillerato en un colegio público que se llama Francisco Antonio de Ulloa, y luego pasar a la universidad. En la universidad estudié 2 carreras, una que fue la licenciatura en música y otra contaduría pública, pero la contaduría pública no la terminé porque me gané una beca para ir a estudiar a España, a hacer una maestría en composición y orquestación sinfónica. Entonces me fui para allá, me vine a trabajar primero como compositor de danza contemporánea en Bogotá, con una orquesta filarmónica y un grupo de danza contemporánea grande. También fui especialista, trabajé mucho en música para comerciales, en estudio de grabación. Luego empecé a trabajar de a poquitos en el magisterio, ¿sí? Empecé trabajando en un colegio público, luego en un colegio femenino, Hijas de Cristo Rey. Luego hubo una época que estuve trabajando con preescolar, primaria, bachillerato y dando clases en la universidad. En algún momento me propusieron que viniera acá a trabajar como docente de música del Colegio José Joaquín Casas. En el Colegio José Joaquín Casas duré desde el año 93 prácticamente hasta el año 2004, donde me gané el concurso para ser rector. Y entonces empecé a ser rector del Colegio La Balsa. En el Colegio La Balsa estuve desde el 2005 prácticamente hasta el 2011. Y en el 2011 empecé acá, en el colegio, cuando apenas estaba construyendo el colegio. Y este colegio nos lo entregaron el 23 de diciembre del 2011, ya terminado en sus 2 etapas.
Y pues a partir de allí ya llevo, imagínate, desde 2011 hasta la fecha, de rector de acá del colegio. ¿Sí? Yo soy músico profesional, especialista en composición sinfónica. Y bueno, por ahí tengo algunas especializaciones en informática, en edumática, informática para la gestión educativa. Y bueno, aquí estoy. A veces me llaman a dar conferencias sobre pedagogía, también lo hago, ¿sí? Y pues yo siempre he dicho que he cometido 2 errores en mi vida. El primero fue haberme metido de maestro, ¿sí? Y el segundo error fue que me gustó, ¿sí? Y entonces pues ahí estoy en eso. Y todavía pues aquí siempre a la orden con ustedes. Muy interesante. Pues nosotros como estudiantes, digamos, yo llevo toda mi vida acá, pero nunca no había conocido la historia del rector, entonces me parece muy interesante. ¿Cuál fue el motivo principal para como la libre expresión o de no el obligatorio el uniforme? Mira, yo cuando estaba en bachillerato nunca tuve uniforme, ¿no? Nosotros en los pueblos generalmente no lo exigían en esa época. Pero eso tiene un trasfondo más grande. Yo creo que el peor error que hay en la pedagogía a nivel mundial, claro que ya hay pocos países que lo tienen, es pedirles uniforme a los chicos. Porque lo que hace eso es, como su nombre lo dice, es uniformarlos. Y a mí me parece que cada uno es un mundo diferente, ¿sí? Y que los maestros, nosotros como maestros debemos entender que cada uno tiene sus propios sentimientos, ¿sí? Su manera de pensar diferente, digamos, tienen habilidades diferentes. Unos son muy buenos futbolistas, otros muy buenos para otras actividades, otros muy buenos músicos, muy buenos pintores, ¿sí? Y muy seguramente muy buenos científicos, muy buenos matemáticos, etcétera, ¿sí? Y de ahí habrá un ramillete grande de profesionalismo, donde dirán, bueno, yo quiero ser músico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser soldado, etcétera, ¿sí? Eso hay que respetarlo siempre. Y el uniforme no deja, ¿sí? Porque generalmente las evaluaciones, inclusive la evaluación está mal tomada si nosotros evaluamos lo mismo a los estudiantes, ¿sí? Entonces, lo que pasa con eso es que lo que uno quiere es que el estudiante sea auténtico, y sea auténtico desde niño, desde pequeño. Respetarles lo que está en la Constitución Nacional, ¿sí? Eso no es un invento mío, sino que en la Constitución Nacional hay un artículo de un derecho fundamental de los jóvenes que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando se le coloca un uniforme a un estudiante por 11 años, ¿sí? Tienes preescolar 5 de primaria, 5 de bachillerato, 11 años uniformándolos. En ese transcurso, con ese uniforme se pierden muchas actividades que podrían mejorar la autonomía de los chicos. Y yo pienso que eso debe respetarse, porque lo que hace el uniforme es crear doble personalidad. Una, la que el estudiante hace con el uniforme en el colegio, ¿sí? Pero llega a la casa e inmediatamente se lo quita, y a veces hasta le da vergüenza ese uniforme, ¿sí? ¿Qué hace la niña? Se quita el uniforme, se pinta los ojitos, los labios, se echa su maquillaje,
se coloca su ropa, la que se coloca generalmente, y es otra personita. Entonces, una personita es cuando está en el colegio, y es otra personita los sábados, los domingos, y después de que sale del colegio. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos tener personitas con una sola personalidad. O sea, que así como la niña o el joven se comporta en un centro comercial, o se comporta o viste en la casa, o en la iglesia, o en el parque, también sea igual en el colegio, ¿sí? Y entonces no debe haber esas barreras, porque son barreras que se presentan allí entre lo que vivimos nosotros normalmente en la casa, en el parque, en la calle, a lo que se vive en el colegio uniformado, ¿sí? El colegio no es una isla, porque el uniforme lo que hace es ponerle un muro allí, en donde hay una serie de prohibiciones. Y entonces tú te pones el uniforme y te prohíben el piercing, te prohíben que te pintes las cejas, te prohíben que te pintes los labios, que te pintes las uñas, ¿sí? A los chicos les prohíben que tengan pelo largo, o les prohíben que traigan de pronto sus aretes, no sé, ¿sí? ¿Ves? Entonces, el uniforme está lleno de prohibiciones, y lo que no debe hacer el colegio es prohibir, ¿sí? El error más grande de los colegios es prohibir. El colegio debe ser un sitio donde los chicos lleguen con agrado, con gusto, ¿sí? Que lleguen siendo ellos. ¿Y cómo eres tú? Empiezas desde lo exterior, en la manera como te vistes. Y eso pasa luego a lo interior, lo que interiorizas, ¿sí? Lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres ser, lo que miras en las demás personas, ¿sí? Tus concepciones. Y esas concepciones no pueden ser iguales como el uniforme. Mira, el uniforme se inventó para una sola cosa, para controlar. Porque es muy fácil cuando se tiene uniforme controlar los grupos, ¿cierto? Es más fácil tenerlos todos uniformaditos allí y controlar, pero se pierde algo fundamental: conocer a los chicos como son. ¿Ya? Una gran diferencia de ver un estudiante uniformado todo el año a ver un estudiante que él puede decidir en la mañana cómo me voy vestido, qué ropa me pongo. Y eso a veces arma discusión en la casa. Con el uniforme no, tú puedes llegar como un robot, te bañas y te colocas la indumentaria y te vienes y no pasa nada, porque eso es lo que tienes que hacer. Pero en cambio, cuando dices el día anterior, uy, mañana qué me voy a poner, mamá, ¿será que me puedo colocar tal otra cosa? No está lavada. Ay, corra ¿sí? Porque yo quiero ponerme eso, porque es mío, porque yo lo quiero. ¿No te has dado cuenta que hay prendas que uno quiere más que otras? ¿Sí? Y que se pone más, así le digan retrato a uno, ¿cierto? Pero es mi prenda, es mi camisa, es mi pantalón, es mi chaqueta, es la mía, y yo la quiero y me la quiero poner siempre. Y eso me hace sentir bien. Muy pocas veces he escuchado, o sea, hablando sinceramente con algún estudiante, al que le obligan a ponerse un uniforme, que ame ese uniforme. Eso no da sentido de pertenencia, ¿sí? Esa idea del sentido de pertenencia con el uniforme es un error, porque o si no, los curas que tienen su hábito y todo eso, que es el uniforme de ellos, si tuvieran sentido de pertenencia, no violarían niños, no serían pedófilos. Los policías que tienen su uniforme, ¿cierto?, no serían corruptos, no serían criminales. No digo que todos, pero si alguien se pone un uniforme es para respetarlo y para ser
lo que realmente tienen que hacer, ¿cierto? ¿Ves? Y así muchas cosas. Por eso yo digo, es mejor siempre ser auténtico que andar uniformado. O sea, lo que significa es que, digamos, sin uniforme esto afectaría el rendimiento académico o ya depende de cada estudiante. Eso depende de lo que pase en casa inclusive, ¿sí? Pero lo importante de eso es defender la autonomía y ustedes deben defenderla, ¿sí? El uniforme no es, o sea, venirse de particular no es una cuestión digamos, de recocha ni nada de esas cosas, ¿sí? Eso es inclusive una rebelión contra el sistema. Es una rebelión contra el sistema que siempre los quiere ver allí obedientes y arrodillados. Y un estudiante no debe ser ni obediente ni arrodillado, ¿sí? Un estudiante, una persona debe tener su propio criterio, ¿sí? O sea, obedecer no es, o sea, cuando tú sabes lo que debes hacer en tu contexto y que tu conciencia te dice que es correcto lo que haces, eso no es obediencia, eso es criterio, ¿ya? Eso es saber hacer lo que uno necesita hacer, ¿sí? Entonces, a mí me parece que son cosas que si los chicos entienden eso, el verdadero poder de ser autónomo, el verdadero poder de ser auténtico, ¿sí? El verdadero poder de ser yo, ¿sí? Y no parecerme a ninguno. Eso es bien importante, ¿sí? Eso es lo mejor que le puede pasar a un chico en la vida, en el desarrollo de su vida, porque son personas que no se van a dejar engañar, como ha pasado durante años, ¿sí? Gobiernos que han engañado a los pueblos, que han engañado a todo el mundo y que se han robado el sistema y han explotado a la gente. Lo que necesitamos nosotros son personas pensantes, conscientes, personas que crean que se puede vivir en un mundo mejor, personas que sean capaces de proteger el medio ambiente, ¿sí? Que sean capaces de proteger el mundo, ¿sí? Y que entiendan, por ejemplo, que las guerras no son nada bueno para la humanidad, ¿sí? Esas son las cosas que realmente importan. Después de realizarle la entrevista al rector, pude comprender mejor por qué se considera importante que los estudiantes asistan con ropa particular en vez del uniforme. Según él, esta medida permite que cada estudiante exprese su personalidad, se sienta más cómodo y fortalezca su identidad. Además, destacó que lo importante en la institución no es la forma de vestir, sino los valores, el respeto y el compromiso con el aprendizaje. Por mi parte, encontré interesante esta opinión porque la ropa puede ser una forma de mostrar quiénes somos y sentirnos más libres al asistir al colegio. En conclusión, la entrevista me permitió reflexionar sobre cómo la vestimenta puede influir en la vida escolar y entender que más allá de la ropa que usemos, lo fundamental es mantener una actitud positiva, respetuosa y comprometida con nuestra educación. Mi conclusión sobre el proyecto hacia el uniforme es que mi pensamiento sobre el uniforme ya está de acuerdo con que no se usara el uniforme, y la entrevista que le hicimos con mis compañeras al señor rector me hizo comprender y tener una mejor perspectiva de que estuvo muy bien que no obligaran a los estudiantes a traer el uniforme, porque como él mismo nos dijo que tocaba respetar el derecho a la libre expresión, y para mí el uniforme es una herramienta de opresión psicológica hacia los estudiantes, porque como lo dije anteriormente, no deja que ellos se expresen de la mejor manera, y además sabiendo que a todos o a la mayoría no les gusta y ellos mismos se lo desorganizan o no se colocan como las instituciones lo desean. Y ya después de haber escuchado estas dos opiniones de nuestros compañeros, seguimos con una pequeña entrevista del profesor Pacheco del área de filosofía. Profe, sobre el tema del uniforme, ¿el uniforme realmente nos hace iguales? Bueno, de antemano muchas gracias por esta invitación a reflexionar al respecto. Yo realmente creo que el uniforme no nos hace iguales.
no existe ningún contexto o contrato social que nos unifique de tal manera que nos permita hacer semejante aseveración. Homogeneiza algunas características que tienen que ver con ideales políticos, religiosos, culturales, ¿cierto? Para esto tendríamos que irnos un poco a la historia del uniforme y cuál es el papel del uniforme, por ejemplo, en las fuerzas militares, que tiene una función puntual sobre sentido de pertenencia, sobre identidad, el ejercicio simbólico. ¿Sí? El ejercicio simbólico del uniforme, o el uniforme de los médicos, que tiene una intención utilitaria de protección. Así, a mí me parece que a nivel educativo y escolar, los uniformes no cumplen un papel determinante o relevante en el ejercicio formativo, sino que, por el contrario, el uniforme ha generado criterios homogéneos que limitan la libre expresión y el libre desarrollo de las personas. ¿Sí? Así, sin embargo, sería muy importante, y yo plantearía la necesidad de acordar un código de vestimenta que nos haga sentir cómodos a todos en el contexto específico que se maneja, que sería diferente a un uniforme. Y bueno, después de haber escuchado esta pequeña entrevista con el profesor Pacheco, llega aquí con nosotros la conclusión final. La decisión sobre el uso del uniforme genera diferentes opiniones dentro de la comunidad educativa. Mientras algunas personas consideran que el no usar uniforme permite mejor expresar la identidad y la libre personalidad, otras creen que el uniforme fomenta la igualdad y el sentido de pertenencia. Esto muestra que aunque existen varios puntos de vista, es importante respetar las opiniones de todos y buscar un equilibrio entre la libre expresión y las normas de convivencia escolar. A la final, un uniforme no nos define como estudiantes. Nuestra identidad, nuestros valores, ideas y nuestras acciones tienen mucho más peso que la ropa que llevamos puesta. La educación no se encuentra en una prenda, sino en la forma que aprendemos, convivimos y construimos nuestro proyecto de vida. Muchas gracias por escuchar nuestra crónica y nos vemos en un nuevo proyecto.